Ok, chiquillos, vamos entonces con los otros dos ejercicios que estaban pendientes. Dice, el triángulo ABC es congruente con el triángulo TRD. La medida, recuerden que esta M, chiquillos, es medida. La medida del ángulo A vale 78 grados. La medida del ángulo C, 32. La medida del lado AB, ¿cómo sabemos que es lado? Bueno, porque tiene esta rayita, este segmentito, vale 25. La medida de BC vale 44 centímetros, la medida de AC 40. ¿Qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar la medida del ángulo R, del ángulo T y del ángulo D, del lado TR, TQ y RQ. Entonces, ¿tengo un dibujito? No, no tengo un dibujito, pero ustedes lo pueden hacer para, digamos, tener una representación gráfica del ejercicio. Entonces, vamos a hacer los dos triangulitos. Hacerlo con azul. Entonces, es el triángulo ABC. El orden de las letras, chiquillos, en realidad no importa, porque lo que importa es lo que diga la proposición. Entonces, el orden de las letras ustedes lo pueden poner como quieran, mientras que obedezcan a lo que dice la proposición. Y tengo otro triangulito. ¿Cómo se va a llamar ese triangulito? TRD. No importa el orden de las letras, recuerden. Bueno, entonces, pongamos la información. Dice que la medida del ángulo A vale 78 grados. Este angulito, pongámosle que vale 78 grados. La medida del ángulo C vale 32 grados. Este es 32. La medida de AB, del lado AB, este vale 25 centímetros. La medida del lado BC de este vale 44 centímetros. Y la medida de AC de este vale 40 centímetros. ¿Ok? Entonces, ya me piden determinar la medida del ángulo R, T, D y estos lados. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí me están diciendo algo sumamente importante que es la congruencia. ¿Qué significaba que dos triángulos eran congruentes? Que los lados valían igual y que los ángulos también valían igual. Entonces, empecemos a ver los lados. El lado AB debía ser igual al ángulo TR. Entonces, fijémonos a ver. ¿Cuánto vale AB? AB vale 25. Entonces, ¿cuánto va a valer TR también? TR también va a valer 25 centímetros. ¿Cuál es el otro ladito? El ladito BC. El ladito BC debe ser igual al ladito RD. Entonces, BC vale 44. Entonces, ¿cuánto vale RD? RD va a valer 44 centímetros. El otro lado es el lado AC. El lado AC aquí tiene que ser igual al lado TD. ¿Cuánto vale el lado AC? El lado AC vale 40 centímetros. Entonces, TD también va a valer 40 centímetros. Vamos a los ángulos. El ángulo A debe ser igual al ángulo T. ¿Cuánto vale el ángulo A? 78. Entonces, el ángulo T también va a valer 78 grados. El ángulo B debe ser igual al ángulo R. Este ángulo B. Entonces, bueno, usted dice, ya no tiene medida, ¿cómo lo hago? Bueno, entonces es cuando vamos a recordar, chiquillos, que la medida de los tres ángulos de un triángulo, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 180. Entonces, sumemos en la calculadora 78 más 32. 78 más 32, chiquillos, son 110. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto le falta a 110 para llegar a 180? Le falta 70. Entonces, el ángulo B vale 70. Entonces, si el ángulo B vale 70, ¿quién más vale 70? El ángulo R. Entonces lo ponemos 70. Y después tenemos que el ángulo C debe ser igual al ángulo D. El ángulo C vale 32, entonces el D tiene que valer 32. ¿Ok? Entonces, pongamos las respuestas. ¿Cuánto vale el ángulo R? Bueno, el ángulo R va a valer 70 grados. El ángulo T, ¿cuánto va a valer el ángulo T? 78 grados.
Y el ángulo D dice que tiene que valer 32 grados. Ahora, ¿cuánto vale TR? ¿Cuál es la medida TR? TR va a ser 25 centímetros. TQ, bueno, ¿cuánto vale TQ? Más bien TQ no, TD, es este, chiquillos, y RD. TD, ¿cuánto vale TD? TD tiene que ser igual a 40 centímetros. Y RD, ¿cuánto tiene que valer RD? 44 centímetros. ¿Ven, chiquillos? Entonces aquí estamos poniendo en práctica el concepto de congruencia. Vamos entonces a copiar otro ejercicio para que ya quede como más claro el concepto de congruencia y que después ustedes puedan resolver unos ejercicios en el libro de trabajo. Entonces, vamos al tercer ejemplo. Ya lo voy a copiar acá. Pero el tercer ejemplo va a tener este dibujito más fácil. Cuando no lo trae, uno lo puede hacer. ¿Ok? Vamos a copiar el tercer ejemplo. Va a decir, de acuerdo a los datos de la figura, si el triángulo DEB es congruente con el triángulo HPQ, entonces tengo que encontrar la medida del ángulo HPQ, la medida del ángulo PQH, la medida del ángulo H, la medida del lado HP, la medida del lado PQ y la medida del lado HQ. Y aquí viene el dibujito. Ya trae el dibujito. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí viene D, B, E, 12 centímetros, 7 centímetros, 93 grados, 85 grados, 14 centímetros. Y aquí viene el HPQ. Bueno, entonces dice, chiquillos, de acuerdo con los datos de la figura, tenemos que encontrar esto. ¿Qué me dicen? Que el triángulo DEB es congruente con el triángulo HPQ. Vean, es muy importante hacer énfasis en que usted tiene que hacerle caso a la proposición, no al dibujo, ¿de acuerdo? Entonces uno siempre, a no ser que no venga la proposición, pero si aquí viene la proposición, le hago caso a la proposición. Vamos a ver. Entonces, empecemos como a trasladar medidas porque la congruencia me permite eso, lados iguales, ángulos iguales. Entonces, el ladito de, chiquillos, el ladito de, ¿a quién tiene que ser igual? El ladito de tiene que ser igual a HP. Vamos a ver, ¿cuánto vale el lado de, chiquillos? El lado de vale 12 centímetros. Entonces, ¿cuánto va a valer HP también? HP también va a valer 12 centímetros. EB, ¿a quién tiene que ser igual? EB tiene que ser igual a PQ. ¿Cuánto vale EB? EB debe valer 7 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale PQ? PQ tiene que valer 7 centímetros. DB, bueno, DB ¿a quién tiene que ser igual? A HQ. DB vale 14 centímetros, entonces HQ debe valer 14 centímetros. Esto es en cuanto a lados. Vamos a ángulos. El ángulo D debe ser igual al ángulo H. El ángulo D, no tengo medida. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar, chiquillos? Que la medida de los tres ángulos internos de un triángulo tienen que valer 180. Entonces, 93 más 85 es 178. Para llegar a 180, ¿cuánto falta? Faltan 2 grados. Entonces, este va a valer 2 grados. El ángulo D vale 2 grados. Entonces, ¿quién más va a valer 2 grados? El ángulo H va a valer 2 grados. El ángulo E, 93,
tiene que ser igual al ángulo P, o sea, este ángulo P tiene que valer 93 grados. Y el ángulo B tiene que ser igual al ángulo Q. ¿Cuánto tiene que valer el ángulo B? 85. Entonces, el ángulo Q tiene que valer también 85 centímetros. Ahora, ¿por quién me pedían? Vamos a contestar. Me pedían por el lado, por el ángulo HPQ. Recuerden que en clase, chiquillos, ya habíamos visto esto cuando el ángulo traía 3 letras. O sea, usted le hace caso a la letra del centro. El ángulo HPQ. Vamos a ver cuánto vale el ángulo HPQ. HPQ. ¿Cuánto va a valer, chiquillos? 93 grados. Vamos a contestar la B. La B es cuánto mide el ángulo PQH. Le hago caso a la del centro, a Q. PQH. PQH. ¿Cuánto vale? 85. La C dice, ¿cuánto vale el ángulo H? Bueno, el ángulo H vale 2 grados. ¿Ok? La D. La D me dice, tengo que hallar la medida del lado HP. ¿Cuánto vale el ladito HP? 12 centímetros. ¿Cuánto vale ahora la medida de PQ? ¿Cuánto va a valer PQ? PQ va a valer 7 centímetros. Y la medida de HQ, este HQ debe valer 14 centímetros. Muy bien, chiquillos. Entonces vean que ya el concepto de congruencia yo creo que ya quedó un poquito más claro. En el próximo video lo que vamos a hacer es a combinar las ecuaciones con congruencia. Nos vemos, chiquillos.